Cuatro grandes misioneros de la Iglesia Católica. Misionar la palabra de Dios necesita en quien lo haga la valentía de un guerrero y la mansedumbre de un cordero, la sabiduría inspirada en la gracia de Dios y la determinación inspirada en el Espíritu Santo para llevar a buen puerto sus propósitos. A continuación, les mostraremos cuatro valientes misioneros que llevaron a Jesucristo a tierras ajenas de manera heroica. Número 1. San Francisco Javier, mejor conocido en su juventud como Francisco de Jasso y Azpilicueta, nació el 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier, Navarra. Fue el último de 6 hermanos. Perdió a su padre a los 10 años de edad. Su infancia y adolescencia estuvieron marcados por disputas políticas, pues su familia defendió el reino de Navarra, pero la derrota fue inevitable por parte del reino de Castilla, por lo que sus hermanos fueron encarcelados. A los 18 años, en 1525, se fue a la Sorbona de París a estudiar, y en 1528 conoció a San Ignacio de Loyola, a lo cual Francisco le ayudó de diferentes maneras, pues llegaron a ser grandes amigos. Más tarde, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, junto con otros 5 compañeros, constituyeron la Compañía de Jesús en 1534. Después tuvo que estudiar otro par de años teología, para al final ser consagrado sacerdote en 1537. Pensaron ir a Tierra Santa, pero debido a una serie de contratiempos decidieron predicar en los alrededores de Venecia. Viendo que no lograban ese objetivo, pidieron la bendición papal y se fueron a Lisboa, en donde el rey III de Portugal, apodado el Piadoso, solicitó y otorgó el permiso para que fueran enviados a las Indias Orientales, lo que hoy sería Asia, para que evangelizaran. Partieron a Mozambique a finales de agosto, pero se entretuvieron por el invierno, por lo que él se enfermó de fiebre. Pero a pesar de la enfermedad, se levantaba para confesar y ayudar a los que se encontraban en el último trance de su vida, llegando a convertir a personas alejadas de Dios. El 15 de marzo de 1542 partió para Goa, ciudad de la India Occidental. Al llegar, la mejoró muchísimo. Atendía a los enfermos del hospital con mucha diligencia. Allí en Goa predicó con mucha propiedad. Convirtió a muchas personas, pues sus sermones edificaban con mucha fuerza y vigor, moviendo los corazones aún y los más empedernidos. Predicó por 5 meses en otras ciudades de la India, por lo que aprendió el idioma, comprendió sus costumbres y adoptó su predicación a las circunstancias, lo que le generó empatía con los lugareños. Estando ahí tuvo una revelación para que fuera a otro lugar llamado el Cabo Comorín, en donde hizo lo mismo, logrando muchas conversiones para Cristo. Después fue al reino de Travancore, y una vez alcanzado el permiso del rey comenzó a predicar y a convertir y a bautizar a los gentiles, los cuales hicieron que derrumbaran los ídolos que tenían. Muchos bárbaros se enojaron por esto, y fueron a Travancore para acabar con esa misión. Se juntó una multitud muy agresiva, pero San Francisco Javier, hincado y rezando con devoción, pidió a Dios ayuda. Después él se incorporó. Entonces, valientemente se plantó enfrente de ese ejército, les exhortó y predicó con fuerza, los cuales milagrosamente bajaron las manos y se alejaron sin hacer daño. Impresionado por lo que había contemplado, mandó una orden que debían de tratar al Gran Padre, pues así lo llamaban, como si fuera el mismo rey. En otra ciudad de la India, llamada Malaca, acabó con muchas malas costumbres, y así pasó por muchas ciudades de la India. Después fue una isla llamada El Moro, llena de personas muy agresivas y que muy poca gente podía tratar con ellos. Pero él decidido fue a la isla, los trató con amabilidad y los convirtió de una manera sorprendente. Tan así fue que San Francisco Javier decía que mejor se debería llamar esa isla la Isla Esperanza, por todos los bienes que había conseguido, en el nombre de Dios. Pasando el tiempo y después de obrar muchos milagros, se determinó a ir a Japón, por lo que batalló mucho, pues en Japón, como él iba con pocos ropajes y muy humildes, los japoneses lo trataban de loco o de una persona de poco valor, y en algunos reinos no fue recibido. Pero en otros lugares, como en Amanguiche,
Lo recibieron bien, lo que permitió convertir a más de 3.000 personas. Creció tanta su fama que el reino de Bongo, el mismo rey lo puso a prueba para que discutieran con los sabios de la corte. Él les ganó con sabiduría e inteligencia, así como en otras ciudades de Japón. Después dirigió su voluntad a China, donde el rey había emitido una ley de la prohibición de católicos en su reino, e inclusive con castigos máximos al que les ayudara a ingresar al reino. Consiguió que un mercader le ayudara a entrar a escondidas, por lo que esperó en una isla llamada Sanchón. Pero el mercader no cumplió su palabra, y en esos mismos días le atacó una fuerte fiebre que lo dejó postrado. Tuvo una revelación de su partida final, la cual tomó con resignación y santa humildad. Su ayudante lo dejó para ir por ayuda, por lo que San Francisco Javier ingresó al corazón de Dios el 3 de diciembre de 1552, estando solo en una choza, dejando un legado de conversiones, servicio y ejemplo de valor de un católico excepcional que llevó a Dios a tierras extrañas. Número 2. San Damián de Molacay. Es un misionero excepcional. Nació el 3 de enero de 1840 en la comunidad de Trémelo, en Bélgica. Tuvo que dejar la escuela para ayudar en los trabajos de su familia en la granja. Su padre quería que él manejara los negocios familiares, y él creyó conveniente que estudiara en una ciudad francesa, de Brienne-la-Comté, para que se preparara y estudiara francés, pues era el idioma dominante del siglo XIX en Europa. Estuvo en contacto con la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por el San Alfonso María de Ligorio, por lo que encontró un lugar similar a sus ideales de vida, que compaginaba con él. Ingresó como novicio a los 19 años. Tuvo dificultades debido a la poca preparación que tuvo por falta de escuela, pero luchó por alcanzar los estudios con la ayuda de su hermana, por lo que logró el inicio de su formación sacerdotal al siguiente año en 1860. Su hermano, también religioso, fue designado como misionero en Hawái, pero se enfermó, por lo que el padre Damián le dieron el permiso, a lo cual en 1863 se dirigió a Hawái, y ya establecido el 19 de marzo de 1864 fue ordenado sacerdote. En ese momento una crisis sanitaria asoló Hawái. Muchos sufrieron de diferentes enfermedades. Una de las más duras era la lepra, porque en ese tiempo no se podía curar, por lo que se designó que aquellos contagiados fueran recluidos a la isla de Molacay. Y ante la falta de auxilios espirituales, los superiores sabían que aquellos que estaban recluidos necesitaban ese tipo de ayudas, pero designar a un sacerdote sería potencialmente trágico, pues era difícil que pudiera salir bien librado de esa situación. Inesperadamente para él, el padre Damián pidió el permiso para ir a esa isla voluntariamente, lo cual le impresionó mucho esa valiente decisión. La colonia sufría mucho, pues los recursos eran limitados. No había orden. Era una receta perfecta para el caos. Cuando llegó el padre Damián, comenzó a surgir el orden, buscando detener y dejar al mínimo la destrucción. El padre Damián ordenó el pueblo, restableció las casas, se establecieron granjas para poder ser autosuficientes, y también abrir colegios para que hubiera escuela. Sus esfuerzos fueron reconocidos por la Iglesia Católica, por el rey de Kalakaua, de Hawái, por los protestantes, por los gobiernos de Bélgica e Inglaterra, por lo que alcanzó el mérito de recibir la medalla de honor de caballero comandante de la Real Orden de Kalakaua, pero se dice que no quiso colgarse esa medalla, pues no ambicionaba reconocimientos del mundo. Duró varios años, y él solo pudo administrar ese lugar lleno de miseria, dolor, soledad y mucha carestía personal. En 1884 se enfermó de lepra, a la cual terminó por vencerlo el 15 de abril de 1889. Tenía 49 años. Fue un sacerdote que dio su vida por llevar la vida a los abandonados de un mundo aferrado a su propia vanidad y egoísmo. Número 3. San Daniel de Comboni. Nació el 15 de marzo de 1831 en Limone sul Garda, en Italia, en una familia pobre de campesinos, la cual forjó al niño Daniel en una fuerza y una determinación que le acompañaría para toda la vida. Se fue a estudiar a Verona,
y ya en el estudio, sintió el deseo de seguir a Jesucristo de forma más perfecta, por lo que buscó ser sacerdote. Una vez que ingresó en el seminario, el deseo de ir a evangelizar a África nació en él, y con el tiempo se cumplió su deseo, pues en 1857 recibió la bendición de su madre y partió para África. Él junto con otros 5 misioneros se instalaron en África Central. Vivieron muchas angustias y pruebas, de diferente índole. Después de un tiempo regresó a Italia. La experiencia negativa lo dejó muy marcado, y comenzó a idear la forma de evangelizar de forma efectiva. Por lo que 7 años después de su primera visita a África, fue al Vaticano, y enfrente de la tumba de San Pedro recibió una inspiración sobre su misión en la vida, particularmente en lo referente a África. Comenzó entonces una campaña de concientización en el clero para que le ayudara en la evangelización de África, por lo que estableció 2 institutos, el de los misioneros combonianos y el de las hermanas combonianas, con el fin de evangelizar esa África que tanto anhelaba, y otras partes del mundo. Esa labor se vio acrecentada al convencer a numerosos obispos para que le ayudaran en su evangelización, todos ellos en el Concilio Vaticano I, celebrado entre 1869 y 1870. Debido a su esfuerzo y dedicación, fue consagrado como obispo en 1877. África era un polvorín de problemas, hambres, pestes, dolor y sufrimiento, además la ignorancia, por lo que los misioneros y las hermanas combonianas ayudaron en mucho a paliar el dolor que se vivía en esos lugares tan marginados. Realizó varios viajes, pero en 1881, debido al mal clima, contrajo una enfermedad e ingresó al corazón de Dios el 10 de octubre de 1881, dejando un legado que perdura hasta ahora. Número 4. San Pedro Claver. San Pedro Claver nació en Verdú, en el Principado de Cataluña, alrededor del año de 1581. Cuando tuvo la edad adecuada para estudiar, fue enviado a Barcelona. Al llegar se dedicó al estudio. Lo hizo con mucha dedicación, pues obtuvo de la Universidad de Barcelona varias distinciones de excelentes notas que le valió del obispo sendas palabras de elogios en su graduación. El joven Pedro Claver se sintió motivado para seguir a Jesucristo con más empeño, por lo que sintió la vocación de entrar en la compañía de Jesús. Pero el superior pidió que para que ingresara era necesario la aprobación de sus padres, la cual consiguió, y ingresó el 7 de agosto de 1602. En el proceso conoció a San Alfonso Rodríguez, y él tuvo una visión en el que vio unos tronos en el cielo. Uno de ellos estaba muy reluciente y vacío, por lo que San Alfonso preguntó para quién estaba reservado ese lugar, a lo que un ángel le dijo: es para tu discípulo Claver, en recompensa por sus virtudes y gran número de almas que ganará para Dios en las Indias Occidentales. Enterándose el superior de esta visión, de inmediato convocó a San Pedro Claver para que fuera destinado a las Indias para seguir evangelizando. Al llegar a Cartagena besó la tierra y manifestó una gran alegría por su nueva misión. Después comenzó su labor, pero como le faltaban 2 años de estudio, se trasladó a la ciudad de Santa Fe para concluir los mismos. Al terminar los estudios de teología fue puesto a prueba con un examen muy riguroso que lo cumplió a cabalidad. Al término del mismo fue enviado a Cartagena, ciudad de hoy Colombia, para ser ordenado sacerdote en noviembre de 1615, siendo el primer jesuita en dar su primera misa en Cartagena. En ese tiempo Cartagena era muy importante, y más porque su puerto brindaba servicio a otros puertos como el de Nueva España, el Perú, el Potosí, Quito, en el que ingresaban entre 10.000 a 12.000 personas de color, para ser destinados a diferentes trabajos muy pesados. Su apostolado con las personas de color fue muy duro, pero eso no lo amedrentó. San Pedro Claver tuvo la iniciativa, y siempre que se acercaba un nuevo navío, el gobernador y los principales oficiales le avisaban de la llegada del mismo. Él les llevaba pan, dulces, tabaco, que le daban sus amigos para con ese fin. Se dice que fue muy eficaz su trato y conversión, a tal grado que llegó a bautizar multitudes, y como eran tantos tenía un método.
Los formaba de 10 en 10, y en cada decena les brindaba un nombre, para así poder proceder con más soltura y rapidez. Según las estadísticas, San Pedro Claver llegó a bautizar a 400,000 personas de color, es decir, 10,000 personas por año. Una labor titánica, pues implica cerca de 30 bautizos al día. Su labor fue excepcional, pues en una cuaresma llegó a confesar a 5,000 personas, al punto de colapsar desmayado, muchas veces por el cansancio. Después siguió evangelizando, y como recibir a las personas cautivas en los muelles no era suficiente, visitaba cárceles y hospitales, en donde daba caridad desinteresada, limpiaba los cuartos, daba de comer a los enfermos, o mudaba las ropas de los mismos, haciendo las tareas más repugnantes. Besaba las heridas en nombre de Dios. En su vida se prestó a la oración y al sacrificio. Dio muestras de autocontrol en sus deseos, no permitiendo una sola mirada de curiosidad. Tenía como norma no comer frutas, que le endulzaran su paladar. Su cama era muy rígida y austera, y su almohada era de cuero o madera, para después pasar a dormir en el suelo. Después de 36 años de buenos ejemplos se empezó a sentir muy mal, y una enfermedad que duró 4 años mermó su salud. Pero a pesar de la enfermedad, jamás dejó su apostolado. Sus contrariedades aumentaron, y el 6 de septiembre bajó a la iglesia ayudado por 2 personas. Comulgó con mucha devoción, y al siguiente día una fuerte fiebre lo dejó sin habla. Y el 9 de septiembre de 1654 ingresó al corazón de Dios, dejando en los que lo conocieron un legado de amor y entrega completa a Dios. Estos fueron algunos de los grandes misioneros que han dado frutos de eternidad en tierras ajenas en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!